El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, queridas personas que están junto a nosotros en esta hora compartiendo estos videos. Hemos querido estar junto a ustedes para compartirles temas y estudios relacionados con la Biblia. Así es, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les invitamos a que puedan participar junto a nosotros, que puedan buscar si tienen un cuaderno, un lápiz, para que puedan anotar las citas también que vamos a ir mencionando, para que así también ustedes la tengan a mano cuando la necesiten y también puedan compartirla con los demás. También en esta ocasión queremos compartir con ustedes el tema acerca de la oración. Si bien es cierto, es un tema conocido y practicado, esperamos. eh, Sin embargo, sabemos que siempre es necesario estar recordando y en esta ocasión queremos compartir este tema junto a ustedes para también recordar lo que es la oración y la importancia que debe tener en nuestras vidas como cristianos. Entonces partimos preguntando a la luz de esto, ¿qué es la oración? La oración no es solamente repetir, la oración no es solamente rezar como se piensa, ni tampoco tiene que ver con solamente apartar un tiempo de silencio. Pero entonces, ¿qué es la oración? En la oración y por medio de la oración expresamos, es decir, demostramos nuestra reverencia y adoración a Dios. Descubrimos entonces nuestra vida cuando confesamos delante de Él nuestras faltas, nuestros pecados, y eso también lo estaremos viendo más hacia adelante. Derramamos nuestro agradecimiento delante del Señor, derramamos nuestro corazón delante de Él y le ofrecemos entonces también nuestras peticiones y nuestras súplicas. Entonces en la oración experimentamos a Dios como un ser personal y poderoso y creemos que Él nos escucha y actúa y responde a nuestras oraciones. Así es, igual tenemos aquí una pregunta que dice, ¿de qué forma debo orar? Y si bien es cierto, no hay como una fórmula exacta para decir de esta manera sí. Si bien es cierto, también hay algunas características de la oración que también debemos considerar. La oración debe ser dirigida hacia Dios y solamente hacia Dios, ya sea Dios como la Trinidad o las personas que conforman la divinidad. Entonces aquí también tenemos el recuerdo de uno de los mandamientos que dice que debemos adorar solamente al Señor. De lo contrario también sería una idolatría. Y por eso no es correcto orar o rezar, como decía Nicolás, hacia imágenes, porque nuestra adoración, nuestra oración debe ser dirigida hacia Dios. Entonces, algunas características que debería tener nuestra oración debería ser, primero, con sinceridad, acercarnos a Dios con sinceridad. Eh, Como decíamos, la oración no se trata de repetir, no se trata de usar palabras que tal vez ni siquiera conozcamos lo que significan, sino que expresar nuestra, nuestra gratitud o lo que tengamos en nuestro corazón tal cual como nosotros somos, porque tenemos la confianza de que estamos hablando con nuestro Padre. Entonces no es algo que tengamos que repetir y también tenemos que pensar que no debe ser algo, no debemos pensar que hay algo demasiado grande o demasiado pequeño que no podamos mencionárselo al Señor, porque a veces las cosas grandes se las pedimos y de repente las cosas pequeñas las dejamos a un lado y las tratamos de solucionar por nuestra cuenta. Entonces eso tampoco es correcto, sino que podemos conversar con el Señor y contarle nuestras inquietudes, ya sean grandes o pequeñas a nuestra vista. Y ahí tenemos también una cita que nos, que nos, eh, que nos recuerda cómo podemos nosotros acercarnos al Señor. Dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 4, del 6 al 7. Amén. Entonces aquí tenemos la confirmación de que nuestras peticiones, no dice cuáles peticiones, sino que nuestras peticiones sean conocidas siempre delante de Dios y solamente Él, como lo decíamos anteriormente. Lo segundo también es que debemos hacerlo en humildad hacia Dios. Debemos recordar que nosotros somos criaturas, Él es nuestro creador, y reconocer la soberanía de Dios en nuestra oración. Y aquí también tenemos una cita en el Salmo 5 del 1 al 3. Dice: escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, mi Rey y Dios, presta atención a mi clamor, porque a ti dirijo mi oración. Amén. Entonces, al mismo tiempo, debemos venir, como dice ahí, en sumisión voluntaria, diciéndole al Señor: hágase tu voluntad. La oración de Cristo era así, y también lo veremos más adelante. Sin embargo, cuando Dios se niega, por así decirlo, a cumplir nuestras peticiones, esta fe también debe confiar, como decía Karina, en la sabiduría y en la soberanía de Dios. Esto es lo que dice primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. También sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra confianza entonces es que Él oye nuestras oraciones, y en cuanto a la respuesta del Señor, su palabra nos dice de que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son más altos también que los nuestros. Él, el Señor, sabe qué es lo mejor para nosotros, y aunque pareciese muchas veces que nuestra voluntad no se vea cumplida, el Señor sabe lo que es mejor para nosotros, y esto obviamente tiene que ver con su bondad, con su justicia y con el amor que Él tiene hacia nosotros. Por último, entonces, ¿de qué forma de orar? Por último, entonces, debemos orar en el nombre de Jesús, ya que de esa forma estamos reconociendo su oficio como mediador, y esto es lo que nos dice Hebreos 12, que Él es nuestro sumo sacerdote, quien se compadece de nuestras debilidades, ya que Él las pasó, pero dice la palabra que sin pecado. Entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda, socorro cuando lo necesitamos. Es Cristo quien intercede delante del Padre, así también como el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración, y esto es lo que nos dice Romanos 8, 26 y 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Él que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. También hay otra cita en Juan 14, 13 y 14, donde dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Amén. Entonces también aquí hay unas pautas que siempre, esto sí es esencial, que debe estar en nuestra oración. Cada vez que nosotros oramos, lo primero que debemos hacer, sobre todo cuando lo hacemos de forma personal, porque si bien es cierto cuando lo hacemos en un culto, es distinto y quizás no podemos expresar todo lo que está en nuestro corazón, pero cuando oramos de forma personal en nuestro hogar, nuestra oración primero debe tener la confesión por los pecados. Sabemos que todos los días nos equivocamos, fallamos, y esto es necesario reconocerlo ante el Señor. Entonces, también debe estar incluido la adoración a Dios, porque muchas veces
vamos a orar por algo puntual, ya sea por una petición o porque tenemos alguna gratitud, pero nos olvidamos que fallamos, nos olvidamos que debemos adorar a Dios, porque también es nuestro propósito como seres creados, la adoración hacia nuestro Dios. Y así también el agradecimiento, presentar el agradecimiento al Señor por, por los cuidados que ha tenido con nosotros, con nuestra familia, porque Él nunca nos deja a pesar de las pruebas y las dificultades que podamos pasar. Agradecerle porque Él está siempre con nosotros y eso debería ser un motivo más que suficiente para agradecérselo. Y también podemos venir a Él con una súplica, con una petición y recordar esto que decíamos anteriormente, siempre de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Sabemos que muchas veces pedimos quizás por sanidad o por alguna respuesta que nosotros estemos esperando, pero debemos recordar que el Señor es soberano. El Señor no siempre responde con un sí, a veces nos dice sí, y esto lo aprendíamos hace mucho tiempo, a veces nos dice no y a veces nos dice espera. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude también, porque muchas veces vemos lo que está a nuestros ojos, lo que quizás para nosotros es mejor, pero sin embargo siempre debe ser la petición de acuerdo a su voluntad y esperar en Él la respuesta, porque sin duda Él siempre trae una respuesta. Nuestro mejor ejemplo de oración es Cristo, nuestro Señor. Él enseñó constantemente a sus discípulos, siendo el mismo Hijo de Dios, la necesidad de estar orando. Jesús, siendo el Hijo, tenía una vida de dependencia al Padre, de comunión con Él y de sumisión. Él dice la palabra ahí en Marcos 1:35 que se levantaba de madrugada e iba a un lugar solitario para hablar con el Padre. Y también en Lucas 6 del 12 al 13 que él pasaba la noche entera orando antes de elegir, en este caso, a sus discípulos, a los 12. Así también Jesús, cuando pasaba a veces todo el día ministrando a las multitudes, Él se alejaba al monte, dice, a orar a solas. Y eso se encuentra en Mateo 14:23, donde dice, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Entonces Él, después de ministrar a la gente, a la multitud, se iba a orar a un lugar aparte. También en la comunión con el Padre para renovar sus fuerzas espirituales. Y también Él oró en momentos de victoria, donde dice en Lucas 10:21-22, dice, en ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí recordamos que el Señor Jesús oró también en estas ocasiones, después de ministrar, después de compartir la palabra del Padre, y también en este momento de victoria, Él simplemente alzaba su vista y hablaba con el Padre. El Señor también pasó en presencia en el Padre como medio para prepararse incluso para su pasión. Dice ahí en Marcos 14 del 32 hacia adelante, al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte, quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga
o no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió luego donde estaban sus discípulos y lo encontró dormido. Entonces le dijo a Pedro: ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Y es interesante lo que les dijo aquí: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Y ustedes saben la historia: cuando volvió nuevamente encontró dormidos a los discípulos. Pero lo que se quiere destacar aquí entonces es la necesidad de estar despiertos, la necesidad de mantenerse sobrios, por así decirlo, y de ser constante en la oración. Si el mismo Hijo de Dios se mantuvo de esa forma, es nuestro ejemplo, y como decíamos también en el título, entonces nuestro mejor ejemplo para llevar una vida de oración y una vida en dependencia del Padre. Así es. También, para finalizar, dice que Jesús murió orando. Y dice en Mateo 27:46, cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, decía: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él también en estos momentos ya de agonía, él sabía que tenía que morir para poder también salvar a la humanidad, y aún así también en ese último momento él clamó al Padre, él oró cuando estaba muriendo. Entonces tenemos este hermoso ejemplo, y como decíamos anteriormente, si él, siendo el propio Hijo de Dios, que tenía el Espíritu de Dios en su vida, que conocía al Padre, que sabía lo que iba a acontecer, aún así él demostró la dependencia que tenía de Dios. Él, como hemos leído, se levantaba de madrugada, oraba por las noches, después de ministrar, en momentos de victoria, cuando tuvo que pasar la aflicción de su muerte, y finalmente incluso cuando estaba muriendo acudió al Padre. Entonces Él es nuestro mayor ejemplo de oración. ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar en comunión y en cercanía con nuestro Padre? Nuestro mejor ejemplo, y para ir resumiendo este pequeño estudio que hemos tenido junto a ustedes, nuestro mejor ejemplo es Cristo el Señor. Entonces, como también recomendación para nosotros, quedan el poder incluir lo que se ha dicho en esta hora: la confesión por los pecados, la adoración a Dios, y esto también obviamente en nuestro tiempo devocional diario, el agradecimiento y la súplica o petición, ya que como también se han dicho en los versículos que hemos leído anteriormente, cuando pedimos en el nombre de Jesús, sabemos que Él es quien nos responde en su voluntad. El Señor pueda bendecir sus vidas, y le damos gracias a Dios por haber podido estar junto a ustedes en esta hora. Bendiciones. Amén.